Ahora mismo pasamos ya a la tercera y última conferencia de esta tarde. Ya saben que cuando terminen, entonces se abrirá un debate, hay un turno de preguntas por si quieren preguntarles a los conferenciantes o simplemente plantear algunas dudas. En este caso, pues presento a Alexandra Uscatescu, de la Universidad Complutense de Madrid, y a Paula Pagés, que es nuestra compañera del Departamento de Medieval, de aquí del Museo Arqueológico Nacional, que van a hablar sobre la situ La Toda y los usos conviviales del Egipto tardoantiguo. Muchísimas gracias. Vale, bueno, muchas gracias. Primero, gracias a los comisarios, a Miguel Ángel y a Andrea, por proponernos el presentar este trabajo aquí hoy, y gracias también a las compañeras de Egipto, que han sido todo amabilidad. Bueno, mi presentación, mi parte va a ser muy breve, luego le voy a dejar el paso a Alexandra, que será la que lleve el peso de todo esto. Como ha dicho Isabel, yo trabajo en el departamento de medieval y bueno, le doy con esto. De antigüedades medievales del museo, y desde este departamento, para la exposición de Toda, hemos participado con 3 piezas exclusivamente. Esta lámpara, que solamente la pongo aquí para ilustrar, pero no pertenece a la colección de Toda y se escogió exclusivamente para contextualizar, ya que viene del mercado de antigüedades de Egipto. Y luego 2 sítulas, que son las protagonistas de hoy, principalmente una, que son las únicas 2 piezas que sepamos, por lo menos hasta la fecha, que vienen de la colección Toda y que tenemos en el departamento de medieval. Cuando se nos comunicó pues, que iban a participar en la exposición para escribir la ficha del catálogo y saber qué podíamos decir de ellas, ya que no habíamos trabajado sobre estas piezas en el departamento antes, acudimos en primer lugar al expediente de compra de la colección Toda, que es de, bueno, como se ha dicho, lo ha dicho Isabel antes, en el año 1887, pero bueno, realmente no nos daba prácticamente ninguna información, porque lo único que se puede intuir donde estarían incluidas estas 2 sítulas sería el epígrafe de bronces, que además estas 2 columnas corresponden a procedencia y época, o sea que no aclara absolutamente nada. Se trata de estas 2 piezas de aquí, estas 2 sítulas que están a los lados. Esta de aquí sería la, no sé si se ve, sí se ve el ratón, la número de inventario 16.053 y esta la 16.054. Tampoco sabemos muy bien en qué momento pasaron al departamento de medieval, porque originalmente pertenecían a la sección primera y por lo menos hasta la museografía de Navascués pertenecían al departamento de Egipto y Oriente Próximo. En algún momento, pues no sé por qué nos la disteis, pero como he dicho antes, son únicamente las 2 piezas que tenemos de Toda. Al reorganizarse el museo, que se ha reorganizado varias veces en su historia, pues hay piezas que han pasado de un departamento a otro, y pasa mucho con piezas como esta, que están un poco entre dos mundos, vaya. Por un lado podrían estar en Egipto, pero por cronología pues entiendo que acabaron en medieval. La sítula 16.054 es esta de aquí, que también luego hablará Alexandra un poquito de ella, pero bueno, la principal sería la número 53, que como he dicho antes no teníamos ninguna información, lo único que aparecía dentro de ella eran estas etiquetas, una con un número de inventario que no le corresponde y luego 2 que sí tienen el número de inventario actual, pero bueno, en una pone que es un incensario, en otra una cetre, entonces estábamos un poco perdidas. Lo que nos dio el hilo para poder tirar de él y ya pues saber un poco de qué se trataba esta sítula es el catálogo de antigüedades coptas del Museo del Cairo de 1904, y bueno, a partir de ahí pues empezamos a descubrir cosas que nos va a contar Alexandra. Bueno, muchas gracias a los organizadores por habernos permitido
presentar esta pieza. Voy a continuar desde el punto que lo dejó Paula. La pieza en cuestión le faltarían partes. La parte es muy pequeña para lo que son estas piezas. Efectivamente, como ha señalado Paula, no es un incensario, es una sítula, y una sítula bastante particular con una decoración muy concreta, de la cual sí que hemos encontrado paralelos, pero que nos sitúan los paralelos en Asfun, en la zona de Tebas. Luego ya hemos encontrado en colecciones modernas en distintos puntos, siempre en Egipto, es decir, estas que yo sepa no se conocen fuera de Egipto, y las que se conocen en colecciones europeas han sido adquiridas casi peor, si decían, porque son de 1967, o sea que se han seguido vendiendo. Y de hecho el catálogo, anoche pude bajarme del IFAO, que lo han puesto a la venta, y no salían, porque ha publicado Dominique Benazet los 2 volúmenes de objetos metálicos para comprobar si efectivamente desde 1905 continúan, porque, bueno, y lo que nos ha venido a decir es que algunas piezas que aparecieron como figurativas del catálogo del Museo del Cairo no han pasado al Museo Copto, que sería un poco la idea. Entonces se pierden y no han sido publicadas, con lo cual, bueno, por lo menos no sabemos si siguen en el museo. Son de bronce, de aleación de bronce fundido. Presentan, bueno, pues estas características de los asideros que hacen que sean sítulas. En este caso es una pieza anular que parece fundirse o adjuntarse a lo que es el cuerpo. Se ven aquí y tiene unas características muy particulares de una decoración muy poco definida, que pensamos que es por el reempleo de reutilización de otros moldes. Que antiguamente este tipo de formas, pues pensaba en época de Strigovski, se utilizaban criterios formales, es decir, cuanto más alejada de los motivos clásicos, menos orgánica, pues más tardoantigua, y la verdad es que no es así. Sencillamente meten moldes de otras piezas en la pieza que están fabricando y eso funciona en detrimento de la calidad. Aceleran la producción, pero la calidad es mucho peor. Y de hecho, bueno, pues tenemos ahí casi es un cabezoncito. O sea, la pieza figurativa son como 4 centímetros y 2 centímetros es la cabeza. Pero lo que llama la atención es precisamente esa decoración que hemos llamado de amenerado, veneras esquemáticas, porque se repiten en los hallazgos. Los hallazgos con este tipo de figuración los encontramos desde el sur, que es donde figuran en el catálogo que hace Strigovski, hasta cosas que se han encontrado en el delta del Nilo. En principio pensábamos que estaban reducidos a la Tebaida, pero luego a medida que hemos ido sacando paralelos en los museos tenían más documentación. Aparecen lo único excavado es de una iglesia que excava Mariette en 1863 con Faris, y es la única que hay de contexto. En los otros ya nos están advirtiendo que cuando lo hayan comprado en Tebas o en las cercanías de Luxor, pues son de anticuariado, o sea, no saben exactamente dónde han salido. A las colecciones alemanas sí que hubo en los años 70 un intento de ver si estos bronces podían diferenciarse de otros que circulaban en contextos arqueológicos merovingios, que Palol pues los llamaba bronce, no se sabía si eran coptos o no coptos, y entonces lo único que nos dan los resultados es que son diferentes de los que se producen en Asia Menor. Pero en esta época es bastante fácil el utilizar refundidos y material reciclado, con lo cual yo creo que ahí las teorías de Werner, que decían que procedían de las minas de Nubia y que luego se comercializaban en Alejandría, no nos funciona mucho, porque de hecho este tipo no lo encontramos más que en el Cairo. O sea, perdón, en Egipto y en cosas que han salido de Egipto. Y ese sería lo que hemos encontrado, que es muy significativo porque son unas cráteras y unas vasijas que nos remiten a prototipos conviviales utilizados en
en el convivium clásico, en el convivium romano. Es decir, sabemos que este tipo de piezas se utilizaban o bien unas para mezclar el vino con otras, no solo el agua, porque se bebía rebajado, sino también con otras especias, miel, pues para incluso rebajar el sabor que debían tener, no acorchado porque iban en ánforas, pero lo utilizaban para eso. Y otras muchas, que es lo que menciona Strygovski en su catálogo, debían ser pues como palanganas para lavar las manos de los comensales entre platos. De ahí que también la iconografía encaje mejor en ese aspecto. Las véneras que nos recuerdan a cuestiones del baño de Afrodita, sí que es verdad, algunas pueden estar vinculadas con elementos de aseo y otras están vinculadas claramente con elementos que nos remiten, como esta crátera, que en realidad con ciertas variantes de la base pues sería un poquito un remedo de la pequeña del arqueológico, pero en mayor tamaño. Luego hay otro servicio que hemos diferenciado, y de este conocemos más, que hay una pieza en el museo había una pieza y luego se han recuperado algunas también, otras en museos europeos, en Berlín, en un museo que hay del icono, incluso en colecciones privadas, que son exactamente lo mismo, estas especies de ménades danzantes, que muy deformadas, pero ya digo que debe ser por el empleo de moldes y contramoldes, que indudablemente nos mueven a esta utilidad, que son estas de aquí, con que ya en estas las colecciones, aunque fueron adquiridas en los años 70 y 60, incluso al Louvre en el 80, como una de Balana, pues nos están remitiendo a estos aspectos. Y nos dan datación sobre, ubicación del hallazgo, pero ya digo que no me parece muy determinante, que son que estos vasos irían junto con las palanganas, podían llevar bien o vino o agua para verterlo, en cualquiera de las funciones de las cuales, pues tenemos literatura. No voy a entretener al público con todo, pues desde el satiricón, que nos explican exactamente para qué servían cada elemento. Y luego, sobre todo, hay una cosa que en el mundo romano es muy ordenado con el motivo y la función de los objetos. Entonces tenemos que fijarnos también en detalles iconográficos, o sea, como es el caso. Y tenemos muchísima documentación. Lo que pasa es que muchas veces, excepto en algunos casos, como el caso de Pompeya, pues es excepcional, porque tenemos en contexto y sabemos que utilizaban ciertas formas muy concretas que nos remitían al mundo clásico, como son las cráteras. Porque si bien es cierto que la pieza que hemos estudiado tiene un asa de sítula, un asa móvil, la forma no es de un cubo, sino que es de una crátera. Y entonces la iconografía de la ménade danzante más la forma del vaso nos apunta a que muy probablemente es un contexto convivial el que tenemos que estudiar. Aquí, por ejemplo, pues hay escenas en manuscritos del momento que nos explicarían pues estos distintos aspectos, incluso pues también algún orbículo del propio Egipto. Y por lo tanto, aquí tenemos otro ejemplo, esta es de hallazgos. Hay muchos en las tumbas de Balana, que en Nubia hay cantidad de vasos de este tipo, con esta cronología, y en este caso no llevan la decoración, pero sí que correspondería tipológicamente a la sítula que hemos estudiado, y que realmente se remontan a los mezcladores, cráteras o stamnoi para mezclar el vino. La otra sítula, que está menos decorada, también hemos encontrado ejemplares en el propio catálogo del museo. En este caso, aunque procedan en el Journal d'entrée del catálogo general, se dice que procede de Tebas. Strygovski no sabemos por qué, porque a veces no explican por qué dudan de cosas. Nos dice que nos pone entre exclamaciones, no vaya a ser de las FUN, porque al parecer encontraron a un señor que procedía de ahí que debió vender un lote. No sabemos exactamente tampoco cómo la incorpora toda a su colección. O sea, la podía haber comprado en cualquier lado.
porque realmente no sabemos. Lo que sí es interesante de estas piezas es que estas sí que son un auténtico remedio de lo que son los cubos de un pozo. Concretamente, y luego en la parte inferior, esta de aquí tiene un calado que nos remite a otras piezas que se encuentran también en museos europeos y en el propio museo del Cairo, que tienen como esta especie de calado. En este caso es una palangana, y en esto pues bueno, también se suelen utilizar. Lo que pasa es que tenemos también, y en el museo hay una de Bueñas, aquí en el Museo Arqueológico, otra también que estudió Arce, junto con un grupo de 10 más que se encuentran dispersas en distintos museos europeos, el Benaki en Atenas, el de Estambul, que sí que nos remiten a elementos relacionados con el aseo, con la toilette. Y de hecho pues son más parecidos a los cubos de agua. Normalmente aparecen con representaciones cinegéticas, y en este caso sí que han sido objeto de análisis metalográfico que indican o apuntan a una producción en la zona de Sirio-Palestina. Y en este caso tenemos también otros ejemplos que nos muestran cómo funcionaban estas sítulas. Aquí tenemos un cofre muy interesante del Tesoro del Esquilino, del 19, que se encontró un cofre de una cristiana, proyecta, que era como un regalo de bodas, que lo utilizaban pues fundamentalmente de toilette para llevar pues el ajuar que se utilizaba en las termas. Y de hecho en la imagen de aquí lo que se ve es una representación con cúpulas de unas termas, y la grupeca que lleva sus sirvientas con todo el ajuar. Llevan el cofre, o sea que es como una meta-representación, una lucerna de pie, un jarro, y llevan aquí la sítula. O sea que esto es una cosa bastante habitual, y que los hay de plata, pero en el caso que hemos visto pues son de bronces. No sabemos muy bien en este caso para qué se utilizó la segunda, me refiero a la cúbica. Porque en contexto, bueno, pues sí que tenemos representaciones de objetos, de pequeños objetos cúbicos, que a veces son vasos, a veces son piezas mezcladoras, y tenemos muchísimos representados. Aquí, por ejemplo, pues volvemos a tener, pero muchas veces no sabemos la calidad, que representan como el típico ajuar de un acto convivial, es decir, una cuchara. Comía con la cuchara, incluso algunas hay parlantes también en el Museo del Cairo con los nombres, me imagino que será también por higiene, y sus vasos. Y estos pequeños bronces, claro, evidentemente no estamos en un simposio grande, sino que podía ser utilizado para un simposio pequeño, como esto que se ve que es una pareja. O, por ejemplo, también en la zona oriental pues tenemos piezas que podrían ser, pero están de una calidad que nos impide, más allá del uso general, determinar si es lo que estamos viendo o no. También tenemos en la Casa de Sereno, en el oasis de Dakla, pues escenas también simposiacas de familiares, con músicos, y por ello la danza, que es lo que se representa en la sítula decorada, podría estar relacionado. Sabemos también, por otro lado, que hay una dimensión religiosa de las sítulas muy concreta para Egipto, y que aparece representada en algunas figuras sincréticas, como esta Isis de Meter, que lleva una pequeña sítula, que en contextos funerarios, como el de la necrópolis de Ajmin, o sea, la moderna Panópolis, que están relacionadas con ofrendas con agua del Nilo, en el sentido de, muy probablemente, de fertilidad y regeneración. Evidentemente, la que está con decoración de Ménades no pensamos que sea así, y la otra es muy complejo, si no lo encuentras en el propio contexto funerario, determinar si ha sido utilizada. Pero es decir, que son objetos polisémicos, multifuncionales, es difícil poderlo determinar. Sí que sabemos que, a pesar de la cronología tardía, nosotros nos movemos en la antigüedad tardía, siglo IV, incluso al VII, quiero decir, incluso en el VIII. En época de la conquista islámica sigue manteniéndose en la vecina Jordania. Hay representaciones tanto en bronces como pinturas. Y sí que tenemos, bueno, pues esta decoración de ámbito convivial, que muy probablemente esté determinada por el propio
uso que se tiene de muy antiguo del mundo dionisíaco, en el sentido de que las piezas que son sacrificadas son también las piezas que se consumen en el propio convite, pero ya en época romana y mucho más en las épocas que nos movemos ya han perdido cualquier significado de religiosidad. O sea, son sencillamente motivos decorativos, alusivos a la fiesta, al músico, la bailarina. Como veis aquí en el esto, pues es un poco a veces difícil de seguirlas. Pero sí que encontramos los patrones. Estas son las del Cairo, que son un poco más determinantes porque siguen prototipos clásicos. Aunque parezca mentira, que los encontramos tanto en las telas como en piezas reales de crótalos que acompañan. Y concretamente, parece que no, pero esta pieza de la Fundación ABEC es un modelo, ese sería un prototipo. No digo que sea esto porque los objetos son infinitos. Incluso en el Museo de Mérida encontramos también una mena de danzante, es decir, es un poquito más grande, pero esto es pensar que son 4 centímetros, pero el prototipo artístico es este. O sea, la mena con los crótalos danzando. También la versión que tenemos de las arcadas también es algo que se repite y que es bastante porque va muy bien con las enumeraciones del tiasos dionisíaco. Van colocando cada uno, o por ejemplo en este caso son sirvientes, o esta del Dumbarton Oaks también nos muestra sirvientes con elementos del convivium. O por ejemplo esta pieza de madera que nos muestra también, bueno, pues este aspecto lúdico. En la vecina Jordania, como digo, también se han encontrado para época omeya, con lo cual la cronología yo no me atrevería a dar ninguna, se da cuarto, quinto, sexto y séptimo, pero porque realmente fuera de contexto y en el que está, creo que lo abstracto que es la pieza se debe muy probablemente a su producción, que es producción en serie y bueno, pues no es muy cuidada. Y para valorar así un poco al final si es un hábito secular o el paganismo, bueno, quiero decir que ese siglo V además en Egipto es muy rico. Tenemos ahí el Apasenute que iba jactándose de todos los helenes y paganos, iba saqueando casas, templos, muchas veces debían ser las casas, pero es que a la vez tenemos el mantenimiento y muchas veces lo que están manteniendo es cultura. Es paideia, o sea, se mantienen esas cuestiones dionisíacas por cultura, no porque sean paganos. Podría ser en la misma casa de un cristiano. Tenemos, por ejemplo, mantenimiento del Festival del Nilo, o tenemos prohibiciones de algún concilio del 690 prohibiendo las brumalia, o prohibiendo los cánticos a Dionisos en la vendimia, pero es que se hacía de toda la vida. Entonces, muy probablemente eran usos, religiosidad más que teología, en la cual pues, se siguen manteniendo. Y en el ámbito convivial pues se sabe. Y ya para acabar, una reflexión. Se encontró en una tumba de Antinoe 2 piezas interesantísimas, que son este parametasma de dionisíaco junto con la llamada tela de la Virgen, que es una imprimación de una tela de lino con una imagen de una anunciación. La imagen de esa pieza concreta no la tengo, pero tengo una muy parecida del Victorian Albert Museum y esa parecía. Pero es que también tenemos a Nono de Panópolis, que está al lado, que es un poeta que escribe las dionisíacas, que son un poema infinito sobre Dionisos, y a la vez es autor de una paráfrasis de un evangelio. O sea, las dos cosas a la vez, que quiero decir que coexistían y es prueba de, bueno, pues muy probablemente toda esa cultura tan rica que no se puede diferenciar. Y bueno, pues con esto yo creo que hemos acabado. Muchas gracias.